¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues antes que nada, un saludo. Les agradezco mucho que estén aquí presentes y que nos estén acompañando en este webinar que es muy corto, pero resume a manera detallada qué es lo que profundiza en el tema de administración pública y sobre todo un tema tan importante como es cómo el gobierno debe hacer frente a la situación económica y financiera que se presenta en un entorno inmediato, como en este caso un municipio, una ciudad que debe tener en cuenta específicamente en dos grandes partes y de ahí se deriva otro punto importante. El primero es ingresos y egresos de una ciudad, de una administración. Y el segundo es cómo hacerle frente a esos ingresos y a esos egresos. O de otra forma, se traduce en lo siguiente. Cómo el gobierno, cómo una administración le hace frente a su presupuesto. ¿Qué sucede cuando hay un déficit fiscal o un superávit fiscal, un superávit presupuestario, un déficit presupuestario que causa, origina que haya un déficit presupuestario? Es decir, cuando el dinero no alcanza para un gobierno hacer frente a sus necesidades de sus ciudadanos o de las personas que están esperando las necesidades del gobierno. En este caso hablamos de lo que ya conocemos, de educación, de salud, de seguridad, de vivienda, estas necesidades que en cualquier gobierno existen. Cualquier persona necesita que se les atienda y dependiendo de cómo el gobierno haga frente a estos problemas, se habla de un buen gobierno o de un mal gobierno, una buena administración y una mala administración. Por supuesto, no todo es factor interno, es decir, no todo se puede controlar porque también hay factores externos como en cualquier otra condición y hay situaciones internacionales que pueden afectar o permear en la situación económica y en la situación socioeconómica de un entorno inmediato, de una sociedad, de una ciudad. Pero más allá de eso, me gustaría empezar por lo más básico en términos de administración, porque al final no es necesario empezar muy rebuscados para hablar en términos de administración pública para darnos cuenta que la administración empieza por cuatro grandes o simples fases. La primera es organización. Organización. La segunda es planeación. La tercera, dirección. Y la cuarta, control. ¿Y por qué hago énfasis en estas cuatro etapas o fases? Porque el dinero que entra en un gobierno, el dinero que entra, debe estar fundamentado y debe estar bien planificado porque deben existir razones para utilizarlo y el por qué se le pide a la ciudadanía. Más adelante, en unos minutos, vamos a ver cuáles son los tipos de ingreso y por qué es importante diferenciarlos y cómo estos ingresos influyen en que pueda o no existir un superávit presupuestario o en que pueda existir un déficit presupuestario. ¿Qué estrategias utilizan los gobiernos para hacerle frente a que existan mayores posibilidades de que haya un superávit o de un presupuesto equilibrado? Es decir, de un presupuesto que no excede, pero tampoco hace falta recursos. Simplemente las necesidades son igualmente cubiertas en términos monetarios a lo que existe o los recursos que existen. Es decir, por tantas necesidades, esto de recursos, y aunque no se excede del presupuesto, es necesario y es lo adecuado para hacerle frente a las necesidades. Entonces, esto también radica en estrategias que usan los gobiernos y también puede tener consecuencias. Pero antes de profundizar, me gustaría eh, entrar en lo más simple, en lo más coloquial, en lo que más podemos utilizar como referencia y vamos a diferenciar primero cuáles son los tipos de ingresos. Principalmente hay dos tipos de ingresos y es necesario saberlo porque los ingresos de un gobierno son los que hacen que existan recursos para después hacer frente a las necesidades. Entonces, hay dos tipos de ingresos. El primero son ingresos tributarios. ¿Cuáles son los ingresos tributarios? Bueno, los que ya conocemos,
porque todos los que somos personas económicamente activas, pues tenemos que tomar esa responsabilidad ante el fisco, en este caso en México, y existen impuestos, tanto directos como indirectos, que bien conocemos totalmente, o al menos deberíamos conocerlos. Impuesto directo, tan simple como el impuesto sobre la renta, impuesto indirecto como el IVA. Entonces, estos impuestos al final representan pieza clave en la recaudación de México y no están ahí al azar, no es para aumentar el costo, el precio de ciertos bienes y servicios para hacernos la vida más difícil, o ese no debería ser el verdadero objetivo. El objetivo es tener un ingreso por parte del gobierno y este ingreso al final pueda traducirse en una mejor calidad de vida a través de bienes y servicios que el gobierno disponga a los ciudadanos. Entonces ahí tenemos el primer tipo de ingresos, los ingresos tributarios, pero existe otro tipo de ingresos. Existe otro tipo de ingresos que bien no son tributarios, pero también es una forma en la que el gobierno puede hacer frente a sus necesidades. Hablamos, por ejemplo, de los que entran, los recursos que entran en materia internacional, por ejemplo. Hablamos de la compra de activos por parte del gobierno y, bueno, los ingresos que se obtienen al respecto, ¿no? Estos ingresos no son tributarios, entonces podríamos catalogarlos como ingresos no tributarios. Estos son los dos tipos principales de ingresos y son importantes. Es importante identificarlos porque con base en estos tipos o en estos ingresos, el gobierno actual o el gobierno en función va a poder designar una estrategia específica para saber a qué tipo de ingreso cargar más esperanza, si así lo queremos mencionar, o enfocarse más, cuál va a representar una mayor fuente de ingreso y sobre la cual se van a aplicar estrategias para acrecentarlo. Ahí van por algunos puntos. Entonces, muchos gobiernos han adoptado la estrategia de focalizar sus esfuerzos en materia fiscal, en materia de impuestos, en hacer que los tributos o el impuesto sea o incremente su recaudación para que haya pues, mayores ingresos y al final pueda traducirse en mayores beneficios. Esto habla de políticas fiscales en las cuales los, el gobierno o la gente que está administrando una ciudad, un estado, debe saber que subir, subir los impuestos puede implicar en descontento en la ciudadanía, pero también en afectaciones a quienes son comerciantes, emprendedores, a quienes son empresarios, o por el simple hecho de ya trabajar en algún lugar, saber que se va a descontar todavía el sueldo de la persona y eso radica en lo que puede comprar, en lo que puede adquirir con el dinero que le sobra. Pero también tener en cuenta que a mayor ingreso, entonces es o puedo aumentar la capacidad para hacerle frente al gasto público. Y ahí entra otra cuestión muy importante. Si hablamos de incrementar los ingresos, hablamos de tener mayor capacidad adquisitiva para poder hacer frente a los bienes y servicios que tenemos que brindar a la sociedad, a la ciudadanía, como se le quiera mencionar en este caso. Entonces, también hablamos de un gasto público, un gasto que debe considerarse independientemente de los ingresos que entren. Vamos a hacer ahí un contraste de conceptos. Por un lado tenemos los ingresos, pueden disminuir o aumentar, pero cómo sabemos nosotros que un ingreso es lo suficiente? Es decir, ¿cómo podemos identificar que un ingreso es mucho o es bajo? ¿En función de qué? Bueno, en función del gasto público. Por otra parte, el gasto público es aquel que necesitamos para hacer frente a las necesidades. Es decir, ya es un punto exacto en el que, con base en la política actual, con base en las estrategias de planificación, en las estrategias de cómo se va a utilizar el recurso,
en qué se va a aprovechar el dinero con base en la estrategia de a qué sector de la población o a qué sector se le va a enfatizar dichos esfuerzos. A lo mejor dicho entorno, dicha ciudad necesita un mayor impulso a la educación. Entonces el gasto público se va a orientar en atender los temas de salud, de educación, perdón. O por el contrario, necesita un mayor énfasis en salud, por ejemplo. Entonces, esa estrategia, ese gasto público va a estar más orientado en términos de salud o en vivienda o en seguridad o en qué porcentajes. Y al final, esa sumatoria de ver cuánto se va a gastar en salud, cuánto se va a gastar en educación, cuánto en vivienda, cuánto en seguridad, pues hace una sumatoria total y todo este compendio que debe estar fundamentado, bien fundamentado, va a ser una sumatoria que va a dar como resultado el total de gasto público. Entonces, si nosotros como administradores de una entidad queremos realmente utilizar de buena manera los recursos, pues necesitamos saber qué es lo que hay que priorizar en términos de necesidades para nuestra población. Como ya lo dije anteriormente, si entonces el tema es hacer énfasis en educación, en abrir más escuelas, en remodelar las que ya existen, en enfocarse en atender las universidades, es un ejemplo. Entonces, el gasto público debe estar orientado en gran porcentaje a la educación, ¿no? Y a lo mejor un poco en salud y en vivienda y en seguridad sin llegar a un punto en descuidarlo. Es un tema bastante complejo porque es importante reconocer que todas las necesidades tienen igual prioridad, pero hay ocasiones y hay gobiernos y administraciones en las cuales por determinado periodo o determinada cantidad de años es necesario por la situación en específico focalizar los ingresos en determinado sector. Entonces, todo este compendio hace o da por concluir el gasto público. Y ahora sí, el gasto público es una cosa, ahora es ver la contraparte, es ver que los ingresos sean suficientes para hacerle frente al gasto público. Entonces, por aquí ya se va haciendo esta comparación que va de la mano, esta relación, diría yo más bien, que, que es completamente importante, primero entender los conceptos porque son uno con el otro, no puede existir uno sin el otro y tampoco este puede estar eh, existiendo sin una razón, sin un porqué. Por otro lado, los ingresos, si aumentan o si se hace una política de crecimiento, por ejemplo, de pago de impuestos, debe existir una razón, como lo dije anteriormente, no es nada más decir que vamos a subir los impuestos y que estos van a permear en los bolsillos de los ciudadanos, como coloquialmente se puede interpretar, ¿no? Al final, los ciudadanos eh, validan estas estrategias con base en su respuesta inmediata. Y a lo mejor si la respuesta inmediata nada más es quitarles más sueldo, entonces algo estamos haciendo mal. Sin embargo, si después de un tiempo llegan a haber mejoras con base en esa recaudación, en ese crecimiento de recaudación, entonces algo se está haciendo bien, no se está aprovechando el dinero como tiene que ser y como lo dije anteriormente, basado en una estrategia. Entonces, ya haciendo esta comparación, ya vamos viendo qué tan importantes son primero identificarlas. Y vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que ya tenemos claramente identificado el gasto público, ya está aquí totalmente aglomerado, existe el compendio, existe la cantidad específica de monto, hablando ya en términos de dinero, en términos reales, eh, y el porcentaje, además de cuánto se va a utilizar en términos de salud, en términos de seguridad, de vivienda, de educación. Ya está todo aquí. ¿Ok? Entonces, durante un ejercicio fiscal o durante un año, si así lo queremos llamar en este caso, porque sí, el ejercicio fiscal pues va a comprender todo lo que el gobierno durante un periodo determinado de tiempo tiene que recaudar para hacerle frente a todo este compendio. Entonces, dicho de esa forma, ¿qué pasa si al final de esa recaudación o de ese ejercicio fiscal que se tiene que hacer, qué pasa si ya están los planes?
si ya está el presupuesto, si ya está, perdón, si ya están los planes, si ya está las estrategias, si ya están las razones, si ya está la fundamentación, y ahora hay que contrastar el presupuesto con el gasto público. ¿Qué pasa si el presupuesto no alcanza? ¿O qué pasa si el presupuesto sí alcanza y se excede? Vamos a poner el segundo ejemplo que di. Vamos a empezar con algo positivo. Vamos a suponer que el presupuesto sí alcanzó. Es más, todavía mejor, el presupuesto fue más de lo esperado, de lo planificado, fue más, alcanzó y aparte va a sobrar. Eso es una noticia que podría interpretarse como buena, porque entonces quiere decir que lo que tenemos aquí planeado puede llevarse a cabo, ¿no? Y es una noticia que tiene variables positivas, porque sí, efectivamente, el dinero, si es bien utilizado y bien direccionado, puede cubrir todo este gasto público y además puede dar pie a utilizar el sobrante para ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si sobra dinero de estos ingresos que percibe el gobierno? Pues como de manera tan simple como lo haría una persona, eh, padre de familia, una madre de familia, pues lo primero puede ser a lo mejor pagar las deudas. Es necesario saber también conocer el contexto de nuestro pasado, el pasado de nuestro estado, de nuestro país y saber que también, y no solamente los países, no solamente hablo de instituciones públicas, del sector público, también privado, muchos empresarios han optado por hacerse de deudas, deudas para tener liquidez, para tener el potencial necesario para invertir o para librarse de pagos. Y bueno, posteriormente llegará un momento en el que esta deuda tendrán que pagarla, pero ya habrán solventado sus necesidades inmediatas y además habrán establecido una estrategia de inversión que eventualmente les dé ganancias suficientes para hacerle frente a las deudas que en un momento adquirieron. Entonces, ese es el primer ejemplo en el cual pueden destinar el dinero, ¿no? El sobrante que tengan en un contexto positivo, en el cual les sobró dinero, en el cual sobró recursos. Un primer escenario es pagar las deudas existentes. Un segundo escenario podría ser todavía más positivo. Invertir, ¿por qué no?, en un sector que esté en crecimiento, en un sector que puede abrir brecha al país, al estado, a la entidad, a poder potencializar todavía más los recursos futuros y poder brindar una mejor oportunidad o una brecha de oportunidades a los ciudadanos. Por ejemplo, supongamos que en el contexto de una entidad en específico hay un recurso material, hay un insumo que puede explotarse y que ello puede también favorecer, pues, que exista un ingreso mayor por exportación de materiales, pero para eso se necesita estudiar y conocer el sector, se necesita brindar apoyo al sector y se necesita realmente generar un crecimiento dentro de él. A lo mejor hablamos de una industria automotriz, hablamos de una industria minera, hablamos de una industria, no sé, aeroespacial, como puede ser en algunos lugares ya donde están desarrollando ciertos aspectos, ciertas áreas que ya son más avanzadas, pero que existen actualmente. Entonces, supongamos que este dinero puede utilizarse para eso, puede utilizarse para ampliar el crecimiento en términos de tecnología, en términos de innovación, puede expandir los horizontes de un estado y eso también puede acarrear que a la larga eventualmente pueda tener grandes beneficios de esta inversión que están haciendo. Entonces, este es un ejemplo óptimo, un ejemplo adecuado de lo que podría funcionar, de lo que realmente podría venir si existe un superávit. Vamos a llamarlo de esta manera. Esto es un superávit presupuestario. Es un superávit presupuestario, bueno, puede tener eh, grandes ventajas. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo no es positivo, o al menos así se ve apenas yo se los comente. Este ejemplo puede ser tornarse negativo. Supongamos que el dinero
o el recurso no alcanzó. El gasto público está aquí, ya se conoce en qué medida, en qué porcentaje y qué rubros deben atenderse, pero simplemente el dinero no alcanza. No alcanza, no se llegó a la meta, podría decirse, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay un déficit presupuestario, déficit presupuestario, y en muchos casos se ha experimentado esto en los gobiernos y bueno, puede orientar a tener que aumentar la deuda pública de la entidad, es decir, que el Estado, la administración tenga que recurrir a préstamos y bueno, ampliar todavía más su deuda pública, que al final, tarde o temprano, tendrá que hacer frente. Entonces, esa es una de las consecuencias que pueden existir del aspecto negativo que se puede dar en ese escenario negativo en el cual, pues bueno, no alcanza el dinero. Por supuesto, también no es siempre, no es siempre algo interno, muchas veces puede darse por factores del externos, por ejemplo, a lo mejor como el caso que se vivió hace algunos años con la pandemia, que bueno, vino a distorsionar mucho este ciclo económico. Vamos a recordar que, bueno, el ciclo económico tiene que ver con la contracción, con la recesión, con el auge eh, de los recursos, de cómo funciona esta dinámica también de la oferta y demanda y cómo el mercado interactúa en sí para, bueno, al final generar riqueza y riqueza que debe estar bien orientada, al menos desde un punto de vista público o de la administración pública. Entonces, ese es un factor muy importante que hay que tener en cuenta. En términos de administración pública, el mercado, la oferta y demanda, esta dinámica que tarde o temprano termina por afectar o beneficiar a la persona, al ciudadano promedio, eh, es realmente importante. Entonces, esos son los dos escenarios principales que podrían suceder, que podrían afectar o beneficiar a una sociedad, a una comunidad en específico. Se han adoptado en muchas administraciones, por ejemplo, en el tema de impuestos, que son los ingresos tributarios, se han adoptado medidas eh, para retener más ingresos, para llegar a más recaudación. Se han adoptado medidas para incluir a más emprendimientos, para reducir el empleo informal y bueno, para que también se pueda capitalizar más una recaudación fiscal que llegue a más personas y que por cierta consecuencia, pues genere más ingresos. Entonces, estas son una de las estrategias que suelen adoptarse para tener, pues bueno, mayores ingresos. Pero siempre está de la mano el hecho de que existen fluctuaciones económicas que pueden permear los ingresos de un país y que pueden afectar, por ejemplo, el cambio de moneda, que también puede afectar y que muchas veces ha afectado a México en contraste de lo que cuesta o de lo que vale el peso en comparación con el dólar, por ejemplo. Estas interacciones que son de carácter internacional, que son factores externos, que precisamente a lo mejor el gobierno no pudiera o no ha podido hacer frente, terminan por afectar, pues bueno, a cierta instancia y a última instancia al ciudadano. Entonces, son dos contrastes que han sucedido y que suceden muchísimo en los gobiernos actuales, sobre todo en nuestro país. Y bueno, hay un concepto utópico, hay un concepto estándar o equilibrado que precisamente lleva ese nombre, que es presupuesto equilibrado. Y es decir, como lo dije en un inicio, un concepto ideal en el que el gasto público o los ingresos percibidos realmente están a la par. No hay, en teoría, no hay preocupación al respecto porque los ingresos fueron exactamente suficientes para solventar el gasto público. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando existen eventualidades como una pandemia, no hay un aviso que te pueda prevenir y no hay una manera de poder solucionar
si hablamos de un presupuesto totalmente equilibrado, o al menos eso plantearlo desde un punto de vista de un servidor. Es necesario, y aquí van a haber posturas quizá divididas, algunas compartidas, pero al menos yo considero que es necesario que exista siempre una estrategia con un plan de emergencia o un plan que oriente a la administración a siempre tener un poquito más de lo que se prevé. A pesar de que el gasto público dice tal cosa, bueno, siempre es necesario tener o contar con un extra, una manera de poder hacer frente a las necesidades. Y hablando de eso, es muy importante, ya que hemos hablado de recursos, de ingresos y como bien, pues de reconocer que un Estado, al igual que una empresa, al igual que una familia, pues necesita recursos para poder vivir, para poder ser sostenible, para poder ser autosustentable también y bueno, no incurrir en una deuda pública o el equivalente a lo que una familia tendría que recurrir. ¿Qué pasa cuando una familia no alcanza el dinero? Pues bueno, se pide un préstamo, ¿no? Ya sea al banco, a un tercero y bueno, al final estos dichosos préstamos, si bien a corto plazo pueden ser muy beneficiosos, es necesario ser o pensar de una manera muy inteligente y muy prudente para poder hacer frente a esta deuda que tarde o temprano se ha de pagar. Entonces, esto no es muy diferente a lo que sucede en el gobierno o en la administración pública. Y justamente esta dinámica de ingreso, de egreso, de recurso suficiente o insuficiente, pues bueno, viene a ser parte también de la dinámica que existe en la oferta y demanda y cómo eso influye, o dicho de otras palabras, o en otras palabras, de la dinámica económica. Es muy interesante porque existen dos vertientes muy interesantes en conceptos y en fundamentos, pero yo quisiera contarles algo que sucedió hace ya unas décadas, y es que por ahí yo sé que muchos habremos escuchado de la caída de la bolsa en Wall Street, la Gran Depresión, y a lo mejor para algunos de nosotros esto no fue tan relevante porque pues, sucedió en Estados Unidos y a lo mejor muchos pensarán que esto no influyó en la dinámica a lo mejor de otro país o a nivel mundial, pero vino a traer un hecho sin precedentes que sentó las bases de un pensamiento diferente y es el keynesianismo. Eh, este pensamiento que cambió la forma de ver a la dinámica económica y cómo influye en los ciudadanos es meramente importante reconocer porque plantea una manera de ver esta problemática diferente. Entonces vamos a hablar de dos conceptos diferentes. Por un lado hablamos del liberalismo y por otro lado hablamos del keynesianismo. Estos dos tienen rutas distintas. Por ejemplo, hablamos de liberalismo cuando decimos que el mercado se regula por sí solo, que la oferta y demanda tarde o temprano se acomoda y que no basta, o es más bien, basta con dejarlo fluir. Esto a grandes rasgos, porque el, el liberalismo tiene también eh, condiciones, tiene información detallada que tomaría mucho tiempo estudiar, pero a grandes rasgos esto es lo que se plantea, ¿sí? Que el liberalismo dice que el mercado se regula por sí solo. Y por otra parte existe el keynesianismo, que dice que el mercado no se regula por sí solo, de hecho, es necesario una intervención directa del Estado. Entonces, de esta manera, el keynesianismo plantea que el Estado debe actuar de manera directa ante este mercado y debe saber bien cómo plantear una dinámica para no dejar a sus ciudadanos, pues al final de cuentas, eh, a la deriva, ¿no? Entonces, de esta manera, el Estado tiene que interactuar y bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿O qué es lo que plantea principalmente el keynesianismo? Principalmente disminución del desempleo. Esta corriente dice que para tener mayor
prosperidad, para hacer frente a las necesidades, pues es importante que no exista el desempleo y lo va a hacer a través del aumento del gasto público. Ese es un enfoque al cual hay que darle mucha prioridad, porque hablar de aumentar el gasto público no es cosa sencilla y tampoco es un tema que hay que dejar al descuido. ¿Qué significa aumentar el gasto público? Pues bueno, que vamos a aumentar la cantidad de obras que se va a destinar a la administración pública o a la ciudadanía y también de los servicios públicos. Es decir, estas dos cosas van a aumentar y aquí lo importante es que si aumentan los bienes y servicios que se van a proveer, pues también va a aumentar el monto total o el gasto público, valga la redundancia. Ese es el punto al cual se pretende llegar, que va a aumentar este presupuesto que debe destinarse a, a la ciudadanía para atender las necesidades. Sería ideal, sería un mundo muy, muy utópico, muy optimista, pues solamente pensar en aumentar el gasto público, porque quién no quiere tener una mejor calidad de vida? ¿Quién no quiere disfrutar mejor de una mejor educación, de una mejor vivienda? Pero es muy importante saber y reconocer que así como aumentamos el gasto público, también es necesario aumentar los ingresos. Entonces, ¿qué plantea el keynesianismo? Pues bueno, es una especie de bucle que al final termina por pensar, al menos de manera inmediata, a corto plazo. ¿Qué dice el gasto público? Que esto se va a pagar con deuda pública, es decir, que se va a solventar a base de deuda. Y la ventaja que plantea el keynesianismo es que al final, si existe mayor gasto público y se provee de obras y de servicios públicos, pues bueno, también hay más empleo porque se contrata a más gente que pueda solventar estos servicios, estos bienes, y también aumenta el consumo porque hay más para proveer. Aumenta el consumo, aumentan los ingresos y por ende, si aumentan los ingresos, entonces aumenta la recaudación. Y si aumenta la recaudación, hablamos de ingresos tributarios, existen más ingresos per se y bueno, con ello se puede hacer frente a las necesidades o al gasto público después. Si bien suena muy bonito, suena muy ideal, pues la realidad es que en un inicio, como lo planteé, para salir del hoyo, entre comillas, y de manera figurada, pues tuvimos que hacer una deuda o incrementar la deuda pública. Entonces, ese es el gran, eh, las grandes letras en pequeño que hay que leer de esta corriente, de este pensamiento que existe y de cómo se plantea que el Estado intervenga para solucionar pues una problemática que en este caso es abastecer la cantidad adecuada de bienes y servicios. ¿Cuál de las dos es mejor que la otra? ¿El liberalismo o el keynesianismo? Ninguna es mejor que la otra. Se han adoptado ambas y ambas han tenido beneficios y ambas han tenido sus puntos buenos, así como también ambas han perjudicado o han tenido sus afectaciones. ¿De qué depende? De muchos factores, depende muchos de muchos factores. Y, por ejemplo, mucho se da que si hablamos de keynesianismo, pues también estamos hablando de que se pueden pedir préstamos, ¿no? Y que puede existir una deuda también por parte de todos los individuos. Eso también puede permear los bolsillos, pero no solo el bolsillo, no solo los ingresos de una familia, sino también una dinámica de pensamiento, una dinámica filosófica acerca de lo que el dinero, de cómo se percibe el dinero, de cómo se representa y de cómo se le hace frente a las necesidades pues, de cada familia. Entonces, estas son perspectivas un tanto diferentes, pero que han sabido existir en la historia de la administración pública si hablamos de cómo ciertos gobiernos han querido solventar estos bienes y servicios y cómo han hecho frente a sus necesidades. Y en términos generales es eso. Cuando hablamos de superávit presupuestario, cuando hablamos de déficit presupuestario y qué es lo que puede influir para que esto exista, también hablamos de una repercusión que puede bien afectar o beneficiar a, a la persona al final que somos pues nosotros, personas promedios, parte de la ciudadanía, parte de la sociedad,
que colaboramos, que aportamos y que por lo tanto esperamos que exista cada vez una mejor calidad de vida, pero eso va a depender de cómo el gobierno solucione y actúe ante las adversidades. Ese es el tema que yo quería explicarles, que yo quería mencionar, esperando puedan no quedarse con la información que yo les di, sino además investigar, curiosear también. Hay fuentes muy importantes, muy confiables, de las cuales nos podemos basar para obtener cifras reales, ejemplos prácticos de lo que ha sucedido a lo largo y ancho del mundo y que seguramente van a poder terminar de generar una conciencia en todos ustedes que acaban de escuchar esta información que día con día vivimos. Esperamos que les haya ayudado, que les haya gustado y que pueda existir otro espacio muy pronto para que podamos platicar al respecto. Un abrazo y excelente tarde.